¿Cómo están? Hoy la noche se cierne sobre nosotros y nos acerca a una de las criaturas más inquietantes de la gran pantalla. Un loco visionario interpretado por Robert Mitchum, que ha de cumplir una misión. De esta película se han dicho muchas cosas, que es un terrible cuento de hadas, que es una rara delicatessen o que se adelantó a su tiempo. Una película que sigue motivando múltiples comentarios y que merece múltiples visionados. Imágenes poderosas bajo la batuta de Charles Laughton. Laughton era un intérprete exquisito, culto, socarrón, inteligente, sensible. Todas esas características parece ponerlas también al servicio de su trabajo como realizador en esta obra absoluta, la única que dirigió. Prepárense para ver una joya cinematográfica. Llega al Callejón de las Maravillas, La Noche del Cazador. All around me are familiar faces, worn out places, worn Sed sigilosos. places, bright and No hagáis ruido. daily race, Cuidado. going nowhere, going. Él está cerca, muy cerca. Their tears are filling up their glasses. No Dejad que la oscuridad os proteja. No miréis atrás. expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. Él está cerca, muy cerca. No descansará. Él nunca descansa. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it Tiene una misión que cumplir y se acerca. Llega la noche del cazador. En unos instantes, en el Callejón de las Maravillas. Esta semana nos toca ver una película que es poesía puro lirismo, y la van a comentar pues colaboradores que son habituales ya en este Callejón de las Maravillas, como son Santiago de Lucas, que es editor, guionista y realizador. Hola, Santiago. Hola. Actor, guionista y realizador es Borja Herrero, que nos acompaña una semana más. Hola, ¿qué tal? Bien. Y David Parajes, editor y realizador. Hola, David. Hola. Bueno, pues los aquí presentes vamos a comentar después de la emisión de La Noche del Cazador esta estupenda película de Charles Laughton. Pero ahora nuestros colaboradores les van a decir por qué no pueden perderse esta obra de arte. Santiago. Bueno, pues lo que tú apuntabas, porque es pura lírica. Lírica has dicho, ¿no? Lirismo, lírica, Lirismo, bueno. lírica, qué bien queda. No, y porque es la única película de este genio y gran actor que es Charles Laughton. Por desgracia no pudimos ver más películas de él, así que tenemos que aprovechar ya que hizo una, que es esta, y que hoy se va a ver aquí, en el Callejón de las Maravillas. Borja. Yo, como ha dicho Santiago, por lo que nos perdimos por culpa del público, bueno, por culpa del público, no le echemos la culpa del público, pero bueno, por culpa de no saber entender la película en aquellos tiempos, porque es una película magnífica, tanto en imágenes como en dirección. Robert Mitchum. Ya por ver a Robert Mitchum es un punto muy grande para ver esta película. David. Pues porque es una película excepcional en el sentido literal de la palabra. No hay otras películas como La Noche del Cazador en ningún sentido. No pertenece a ningún género en concreto, ella es su propio género. La historia, el guión, todo resulta muy particular, extraño y diferente en esta película, y se disfruta siempre, como esta noche una vez más. Nosotros la vamos a disfrutar ya en unos momentos, así que ya saben, por favor, no se pierdan esta película porque realmente es única y lo van a comprobar. Maravillosa, como han podido comprobar, La Noche del Cazador, una verdadera delicia que vamos a pasar a comentar a continuación. Vamos a empezar, si os parece, por las imágenes, por esa escenografía, porque las imágenes en esta película son muy poderosas. Vamos a empezar a hablar de los escenarios porque son muy peculiares. Es una de las cosas que le da ese toque de extrañeza, de rareza, de belleza y de misterio a la película, la escenografía, los escenarios. Por ejemplo, el dormitorio capilla. 1, 2, 3, respondo otra vez, David. Sí, todos, y sobre todo porque tiene
o sea, tiene mucho mérito el dormitorio, todos los dormitorios que aparecen en la película, los interiores de las casas, pero sobre todo lo que tiene mucho mérito es el llevar esa estética también tan extraña a los exteriores, ¿no? Que es más difícil. Sí. Todas las calles del pueblo, el mismo campo, el río por el que bajan los niños, es todo diferente, peculiar y extraño. Hay un detalle que me gustaría indicar, los animalitos, la presencia de todos los Salen animales todos. que le dan esa estética de cuento, ¿no? Claro. De cuento de Alicia en el País de las Maravillas, un poco. Sí. Cuento infantil muy macabro. Sí, lúgubre. Cuento infantil de todas formas. Pero muy bonito, al final como son todos los cuentos de la tradición popular, Caperucita, Blancanieves, son todos cuentos muy Hansel y bonitos, Gretel. pero también Sí, porque muy realmente macabros. viene al caso, realmente los cuentos de los hermanos Grimm, los Claro. cuentos de los hermanos Grimm eran así, eran macabros. Lo que pasa es que todos se endulzaron para los niños, pero Sí, tenían ese los toque. de Andersen también, muy tristes, muy truculentos los cuentos de Andersen. Claro, esta película bebe, iba a decir un poco, no, bastante de esa tradición, y si eso ya lo mezclas con toda una especie de estética expresionista y una puesta en escena muy teatral, pues tienes una maravilla como La Noche del Cazador. Claro, pero Charles Lawton es la primera película que ya Y lo hemos última, comentado, la la primera y última desgraciadamente, que hizo como realizador, un estupendo actor, una película del año 1955. Bueno, pues Charles Lawton para documentarse en cuanto, pues bueno, a la hora de filmar la película, se empapó de Murnau. Y fiel reflejo es, pues ya lo hemos comentado, esas Luz expresionista. luz expresionista totalmente, y de Griffith, admiraba muchísimo a Griffith, y también vemos un reflejo pues en muchas escenas que son muy naturalistas, muy realistas, vemos este reflejo, pero sí me gustaría, hablando del expresionismo, hablando de Murnau y de La Noche del Cazador, ese decorado de la capilla que has mencionado, porque hay alguna cosa muy interesante que comentar sobre ese decorado, ¿verdad, Borja? Sí, porque según lo que parece, Lawton pretendía que fuese como una cruz invertida. De hecho, esto por eso así, para que fuese una cruz invertida y demostrar la falsedad del predicador en ese momento. Porque de hecho se convierte como una especie, ese escenario es un ara de sacrificio. Sí. Totalmente. Totalmente. Sí, es tremendo, la verdad es que es durísimo. Es lo que comentabais antes, ¿no? Todo este carácter de crueldad que tiene la película es porque está envuelto en una estética que nos interesa mucho, que es hermosa, aunque inquietante, pero al final lo que nos está haciendo es relatar unas escenas tremendas y unos personajes turbios, y es como un caramelo envenenado muy bien envuelto, ¿no? Por eso nos encanta la película. Esa escena, ella en la cama ya aceptando, ya sabe todo lo que ha pasado. El dinero está en el río y ni se mueve, claro, ella sabe lo que va a pasar, pero está como catatónica. Claro, porque le ha absorbido el cerebro. Claro, La hipocresía de este personaje de Robert Mitchum, pues el reverendo la... La escena cumbre de la crueldad de esta película y yo creo que de la historia del cine es la de La Noche de Bodas, es brutal, tremendo. Sí, sí, bueno, además hay como un paralelismo, no sé qué os parece, entre lo que es La Noche de Bodas y luego cuando asesina a su esposa. Hay un paralelismo porque lo que pasa que, bueno, en La Noche de Bodas es él el que está dentro de la cama y va la pobre toda ilusionada y le suelta aquella... Mirándose en el Perorata. espejo tan diciendo, "Ay". aquella perorata. De hecho, cuidado, se ve, pero Y no él- se toca. Sí, pero ella enseguida asume el personaje Sí, lo de acepta ella. de una forma No, tan- pero ella lo acepta encantada, además, porque sabe que ese es el camino a seguir. Sí, cuando dice, señora, ayúdame a... Y de hecho, a parece que, respetar quis- los que deseos de quisiera Javi. morir como... Es una mujer resignada, ¿no? Casi se ofrecen sacrificios, sí, Sí, es sí. como una especie de ritual macabro en el que al final tiene esa muerte tan terrible pero tan hermosa. Hermosa al mismo visualmente, tiempo, porque claro, ese de plano las escenas del agua. subacuático, eso es tremendo. Claro, es lo que consigue, que lo macabro sea hermoso. Sí. Al final termina purificada, ¿no? En el agua, en el río. Sí, porque el agua Es una obra como de arte. elemento... Sí, Se convierte en una obra de arte, ¿no? El agua como elemento purificador Está muy y de presente. salvación también, porque es a través del río la única vía de escape que tienen los dos pequeños. Y de hecho, ¿no creéis que los animales tienen algún tipo de sentido psicológico, oculto, Simbología. ¿no? Simbología, ¿no? ¿No creéis? Sí, el búho que aparecen conejillos también. La tela de El zorro araña. al final aullando. A mí Sí, el sí, plano sí, de la la tela tela de de araña es muy simbólico, ¿no? Cuando pasa la barca y ellos están Sí, atrapados ahí en esa... Es cierto, sí, el búho, cuando el Cierta simbología. cazador ya
ella va detrás de sus presas, que son Nunca los duerme, niños. como dice el niño. Y que no duerme. No duerme, Y el búho que aparece allí. Que quiero señalar el maravilloso plano del granero y el Fantástico. caballo pasando, ¿no? En el horizonte, la línea de horizonte, que eso es. Pero es que eso es un plano mítico. Vaya, Eso es mejor que no lo comentemos, es mejor que guardemos silencio un minuto y pongamos el plano. Sí, no, desde luego, porque... Es la mejor forma de rendirle tributo al gran sí. Charles. Dicen que hicieron ese plano de una manera también curiosa. Sí, bastante curiosa, porque en realidad el que va en el caballo no es Robert Mitchum, sino es el doble del niño. ¿Qué? Es el doble del niño, es un enano. Es el doble del niño que, claro, según la posición de la cámara y cómo construyeron todo, pues Robert Mitchum no hubiese dado otra impresión, pero pusieron Más al pequeñico. doblaje, claro, muy Pequeñico. pequeño. Porque estaba más cerca de lo que Daba parecía, el pego, ¿no? sí. Claro. ¿Y qué pusieron? Claro, ¿Un esta pony? ¿Un caballo percherón? No, es un caballo, es un caballo. Vaya. Sí, además, bueno, toda la película es inquietante, empezando por el prólogo, que cuando ves por primera vez la película, no sé a ustedes qué les ha parecido, si ha sido la primera vez que la han visto, ¿qué impresión os dio a vosotros? Porque creo que todos coincidimos en la impresión que nos dio con el prólogo. Me atrapó y aterrorizó a partes iguales. Así. Es extraño. Es enigmático, es hipnótico, qué bonita palabra, ¿no? Hipnótico. Un prólogo que en principio estaba pensado que lo hiciera Charles Lawton. Charles ¿Ah, sí? Lawton también tenía una voz pues muy poderosa, muy potente y muy carismática, entonces pensaban que saliera pues bueno el rostro de Charles Lawton, que era un actor conocido. Claro. Y también pues un poco como señuelo, ¿no? Para que acudiera la gente al cine y apareciera él en ese prólogo pues comentando Narrando la historia. narrando la historia, ese pasaje de la Biblia. Queda bien Y al final, pues bueno, optaron por Lillian Gish porque Charles Lawton no quería protagonismo y realmente quería que el protagonismo se lo llevara la Y película. realmente al final también tiene bastante sentido que aparezca ella contando de las historias de David y de los niños, como hace luego al final. Ella abre y cierra Se la queda, película, sí, claro, es el prólogo, pero mirando a también es el cámara. epílogo. Al principio desconcierta, sobre todo porque tardamos mucho en volver Claro. a ver a ese personaje. Entonces, la primera vez no entendemos muy bien quién es o un poco cuál es la intención de la escena, ¿no? Sobre todo por lo particular que es con las cabezas flotando en el cielo. Sale todo ella esto. y los niños, pero entre los niños no salen Per ni John, que yo sepa, claro. No. Y por eso te... No, sale Per. Sale Per, pero John no. Sale, pero John no Ajá, aparece en ningún es él. momento. Ajá. Sale alguno de los niños que están luego en la casa con ella. Y algún otro más que no aparece durante la película. Entonces, claro, pero sí desconcierta mucho porque yo realmente la primera vez que la vi recuerdo que pensaba que estaban muertos, claro, que estaban como en el cielo, y de hecho lo pasé muy mal durante toda la película porque, claro, pensaba que iba a acabar con ellos. Pues claro, quizá mejor así, aumenta la tensión de ir viendo la película y decir, ay madre, ¿cuándo los va a matar? Sí, y luego al final... Sí, me gusta la escena del sótano cuando entra por ellos y esa escapada atroz, ¿no? Pero es que es un poquito así como Mr. Bean también, la subida de los... Pero supongo que hay que contar con la ingenuidad de la época, ¿no? Porque sabes que él en 4 zancadas los coge, pero bueno. Yo creo que está completamente intencionado. Sí, esa especie Que no tiene nada que ver con ninguna torpeza ni técnica ni narrativa, sino que... Que él sube así torpemente. Claro, yo creo que todo... La ¿Como un película cuento? tiene el punto de vista de los niños, Claro. claro, o más concretamente tal vez del niño. Entonces, seguramente un niño ve así las cosas, ¿no? Claro, el ogro malvado, que parecía... Claro, es un niño además que tampoco es un niño normal, es un niño pues que su mejor amigo es un anciano al que le gusta beber, su modelo a seguir tal vez sea su padre, que es un delincuente al que ejecutan, o sea, es un niño pues que lógicamente Sí, que ha puede ver las madurado. cosas así, claro, con ese punto de vista tan particular que tiene la película. Y pobrecitos, qué mal lo pasan. La verdad es que sí, Criaturas. Pero John es Pobrecicos fuerte. míos. Ahí, la lucha del bien y el mal. La sea, el lucha bien y el mal. del bien y el mal. Bueno, claro, Bien eso es otra de representada. las cosas serían míticas de la película. ¿Cómo es esa lucha del bien y Bueno, del mal? la por lucha del favor? bien y el mal, pues está lo que es primero el bien, ¿no? Que La está- mano derecha que es es el la bien. mano derecha, es el bien, Y el luego mal, que que es la mano izquierda, es el odio. es el odio. Hay Entonces, una de lucha repente- constante. Pero qué imbécil eres. Siempre estamos Bueno, que no igual, se siempre nos estamos con las vaya cosas. esto de las manos, nunca mejor dicho.
Pues no, pero sí, claro, pues- no podemos hacerlo como No Robert puedes Mitchum, por hacerlo, supuesto. Imposible él hacerlo solo- como Robert Mitchum. Sí, sí, no, pero eso está muy Pero bien. claro, Que de esto- hecho, impulso consigo de hecho, mismo, ¿no? fue la escena que determinó que Robert Mitchum apareciese en la película. ¿El qué? La escena que determinó que Robert Mitchum apareciese en la película fue lo científico delante de Charles Lawton y le convenció. Claro, porque Charles Lawton no, en principio quería a Gary Cooper para el Uf. papel del predicador Powell. Pero bueno, Gary Cooper leyó el libro de Davis Group, el guión, y dijo, no me veo. ¿Os imagináis a Gary Cooper No. en el No. Cabo Es del que no. Miedo? No. Por no. ejemplo, luego, también. Luego, Que luego claro. lo que vi. Entonces, Paul Gregory, que era pues la mano derecha de Charles Lawton y el productor de esta película, pues se le sugirió a Robert Mitchum. Robert Mitchum, que hasta entonces bueno, había hecho cine negro, western de género así B, podemos decir, ¿no? Y entonces, bueno, Robert Mitchum leyó el guión y le encantó. Se emocionó con el personaje, entonces fue a casa de Lawton y, como decía Borja, le escenificó la escena entre el bien y el mal, y claro, Lawton pues vio la luz. O sea, No te puedes imaginar él que era un actor muy físico y muy... yo creo que un actor excepcional, ¿no? Lo que pasa es que no le comparamos a lo mejor con otros actores un poco de su generación, compañeros suyos como Jesse Stewart o Gary Cooper, pero me parece tan grande como ellos y en esta película lo demuestra, está estupendo. Y ya no solo él, sino luego todos los demás, Ellie Winters, los niños están, sobre todo el niño está... El niño es difícil ver a un niño impresionante. también en una película, ¿eh? Sí. Además que tiene Ahí una se ve. mirada. Y la el niño, niña. Sí, la niña. la niña también está muy Pero bien. bueno, digamos que tiene más peso el niño. Que es el carga, sí, protagonista. realmente es el que carga un poco con el peso de la película y ahí es donde se nota también la mano de un grandísimo actor que estaba dirigiendo, claro, Charles Lawton. Claro, es también una de las cosas que le atraía mucho a Mitchum trabajar con Lawton, porque tenía fama de tratar bien a los actores. Claro, él era actor y bueno, Mitchum estaba un poco desencantado de la industria cinematográfica. Entonces, para él trabajar con Lawton fue pues Un regalo, un un regalo. regalo, y de hecho el personaje le marcó un poco. ¿Ah, sí? Sí, porque tú luego comentabas, no, claro, sí, sí, ya. porque tiene muchos paralelismos con el Cabo del Cabo del Terror. Miedo. Claro, Bueno, se pueden confundir porque son personajes tan parecidos, Muscari y Harry Powell. Sí, tienen los tatuajes, están ahí presentes también en los dos. El sentido bíblico de cómo ven la religión de esa forma tan particular también y tan violenta. Sí, la verdad es que son... Bueno, lo hemos comentado también antes, que la influencia de Scorsese, o sea, la influencia que esta película pudo ejercer en Scorsese es bastante evidente en él y en otros cineastas Me también. gustaría señalar en este punto el plano del comienzo cuando va al sótano, ese plano enérgico aéreo, ¿no? Que viene y se va acercando luego con grúa hasta la puerta donde se ve el primer asesinato de piernas de la este mujer. reverendo, sí, del principio, ¿no? Ese plano enérgico, ¿no? Sí. Que hay que ponerlo ahora Que a mismo. Scorsese le hubiese encantado firmar, seguro. Seguro. Comentabas, David, que bueno, que Robert Mitchum no, era muy buen actor, pero quizá no tuvo el reconocimiento de otros actores de su generación, como por ejemplo Jason Stewart. Hay una anécdota curiosa al respecto, también, bueno, anécdota. Robert Mitchum murió un día antes que Jason Stewart, y eclipsó, la muerte de Jason Stewart eclipsó totalmente a la de Robert Mitchum. O sea, porque Le dieron se le hizo una bastante reconocimiento en importancia Estados mediática. Unidos y muy mediático, pues el entierro de James Stewart y el reconocimiento que se le dieron incluso desde las instituciones, desde el gobierno. Y Robert Mitchum había muerto un día antes. Pues sí, fíjate que si hay días para morirse y justo te mueres antes de la muerte de un gran actor también, ¿no? Como fue James Stewart. Pero bueno, hoy le rendimos tributo. Sí. No, pero Exactamente. y Robert Mitchum de todos modos desmitificaba un poco la labor suya como actor y la del actor en general. Él no era un actor con gran ego y él en todas las entrevistas decía, yo me limito a decir lo que me ponen en el guión. Pero eso Ya al es- final es lo que terminan declarando siempre los grandes actores. Sí. Y además hay que señalar una cosa, que era un gran cantante también. Cantaba estupendamente. Sí. Ya lo Lo demuestra demuestra aquí. en esta película lo demuestra de una forma peculiar, pero luego no, editó algún disco que está realmente bien. Calypso. Habrá que conseguirlo, habrá que hacerse con algún Sí, sí. disco de Robert Mitchum. Tenía una voz, desde luego, pues muy... Tiene una voz Atractiva, bonita, grave, sí, sí, sí. atractiva, sí. Sí. Pues vamos a comentar ya en este punto las canciones, Uf. porque es otra Bueno, maravilla la película. la canción.
pero hay muchas. Sí, Hay varias, ¿no? Pero hay Y una- todas con mucho significado, con mucha amiga tienen las canciones, empezando por la canción que cantan los niños, los pequeños, cuando ahorcan al padre, Sí, una la canción del cancioncilla, verdugo. La canción del verdugo, que Uf, Que la solo crueldad de los Qué niños, crueles, claro. y le dibuja ahí a un monigote ahorcado encima Sí. al niño. Tío, por Dios. No, la película desde luego es tremenda. A mí no me extraña que fuese un desastre en su día cuando se estrenó. Claro, era a lo mejor demasiado dura para... Fue la crítica la que hundió esa película. Sí, pero no no, el público. pero- Antes señalabas el público, pero no fue el público, fue la crítica. Tal vez el Por eso lo he público retirado luego alegremente. se envenenó de la crítica, pero vamos. Pero de todas maneras, yo volviéndola a ver, creo que es una película tremendamente moderna, vamos, muy adelantada a su época. Y ¿Cuántas, no cuántas creo que- películas de la RKO, que es otra gran producción de la RKO, este estudio nos gusta mucho aquí, en el Rincón de las Maravillas, el Callejón, perdón, de las Maravillas, que pues eso, otra gran película así que lo adelantada. vamos a Sí. tener que llamar el callejón de la RKO, El Callejón de la RKO, Acabó. porque es verdad. O de es pero verdad. es que nos Sesnick, ha que dado ya muchas, también- muchas delicatessen. Es verdad, nosotros es que nos quieres y nos cuidas bien. Te lo agradecemos, Bensi. Grandes películas nos has dado para comentar. Todas las de la RKO. Y Oselnik, ¿verdad? Oselnik. Sesnick, es que... Hoy no estaba Bueno, aquí. hoy no Hemos está hallado Oselnik, dos. pero Él bueno. no hubiese, Pero casi, pero no casi. hubiese consentido Está esta presente película. de aire. Seguramente esta podría ser del gran Oselnik. Sí. No, Ahí disiente David. no. ¿Tú crees que no? Su ego hubiese chocado Aplastado la película. muy fuerte con el ego de Charles Lawton, que también tenía un gran ego. Y esta película tiene una personalidad tan propia, tan original, que hubiese chocado seguro con la de Selznick. Charles Hubiese Lawton, que querido- quedó destrozado después de esta película, en el sentido de que no quiso volver a dirigir nunca más. Él quería que tuviera que gustase al público, que tuviera mucho público, normal, ¿no? Y no lo tuvo y quedó, y dijo nunca más, y volvió a retomar su carrera como actor, pues Toda con una bastante lástima éxito, porque- como siempre, y una lástima. Se hubiese dado cosas muy Pero bueno, buenas. ¿cuántos directores con muchísimas películas no les hubiese gustado rodar una única película como esta, no? Desde luego. Ahí está el tema. Pues vamos, nos hemos quedado antes ahí, como hay muchas cosas, pues saltamos de una a otra, pero nos hemos quedado en lo de las canciones. Y por supuesto no hemos comentado pues la cancioncilla que va cantando todo el tiempo tan inquietante Robert Mitchum, que son pues pasajes de la Biblia. Pero claro, interpretados a su manera, porque él interpretaba la religión de una manera muy, muy particular. ¿Cómo veis la canción dentro del clima de la película? ¿Cómo influye? Pues estupendamente, Bueno, sí, queda la resulta atmósfera. enigmática, claro. ¿no? Es un tema bastante enigmático, Sí. que cada vez que suena te aterra. A mí por lo menos, ¿no? Bueno, me aterra, no me lleva... Cuando hablábamos antes de la cena de granero, que están durmiendo y ya suena la cancioncilla y el niño se levanta. Ya. Sí. Es que nunca duerme, ya es una angustia. Sí, Es una esa frase, es frase. que nunca duerme. La gran frase, ¿no? ¿Es que él no duerme nunca? Que tiene que ver con la canción, es cuando ya por fin los dos personajes más desquiciados de esta película, que son Robert Mitchum y Lillian Gish, comparten la canción en aquella noche fatídica. Ese momento es sublime. Ya de repente la película vuela sola. Dices, bueno, estos dos, esa mujer con el rifle... en la- Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Lean on Jesus. El texto de la canción y menciona a Jesús, Ajá. porque él nunca lo menciona cuando lo canta. Él Bueno, se lo refiere escuchamos a en él. inglés. Él se refiere a él. se Leaning refiere a él. on me, ella dice leaning on Jesus. O sea, Claro, entonces Dilo en cambia español ahora. No sé lo que significa leaning. Pero por lo menos... Bueno, vamos a hablar de Lillian Gish y por qué se eligió a Lillian Gish, porque no era la primera opción para este papel, para el papel de Rachel Cooper, no era la primera opción. Había otras dos. ¿Quién quiere? Borja, ¿por qué? Una de las opciones era nuestra vieja amiga Ethel Barrymore. Ethel Barrymore. Que Una de las opciones era Ethel Barrymore y la otra no recuerdo. Sí, es... ay, no recuerdo ahora mismo el nombre, es una actriz que si ustedes han visto las uvas de la ira, pues la recordarán porque es la madre de Henry Fonda en las uvas de la ira y una gran actriz también. Pero de hecho, claro, el caso que no las escogieron ninguna de las dos fue que el autor del libro le envió una carta a Lawton. Una carta muy bien redactada, muy normalita, explicando de por qué no veía ninguna de las dos como actrices y le sugirió, bueno, no le sugirió a Lillian Gish. Le dijo que no veía ninguna de las dos como actrices y luego, por su parte, Lawton, como le encantaba tanto Griffith,
cogía una de las actrices fetiches Claro. de Griffith. Que era Lillian Gish, en El nacimiento de una nación aparece, y en otras muchas películas de Griffith. Entonces, pues rescató a Lillian Gish. Claro, aquí la vemos ya mucho más mayor, y de hecho después de esta película Lillian Gish tuvo algunas otras también importantes, relanzó su carrera porque el personaje que interpreta aquí es muy carismático. Claro, a Lillian Gish le pasó lo que a tantos otros actores del cine mudo, ¿no? Que en cuanto llegó el sonoro fueron barridos directamente, y mucha gente es una actriz a la que tenía olvidada completamente. De repente volverla a ver en una pantalla y de esa forma, ¿no? Pues Claro. tuvo que ser impactante. Y Shelley Winters, lo delgadita que estaba. Y luego se puso, ¿cómo se puso? Shelley Cuando Winters. saltaba, cuando saltaba el ascensor del Coloso en llamas. Ahí va. Bueno, Shelley Winters, que era alumna, esta que creo que fue su primera... La primera película. La primera película que hizo como actriz en cine, era alumna de Charles Lawton. Shelley Winters. Sí, Le iban fenomenal este tipo de papeles. Tiene un poco que ver con el de la madre que hace en Lolita también, ¿no? De Kubrick. Está Estas estupendo. madres que están deseando casarse, cambiar su vida, todo Sí, esto. sí, Está sí. también genial, pero son muy frágiles, dubitativas, están estupendas. Su físico jugaba a su favor. También. Y supongo que la vida real en contra. Eso ya no lo sé. No, que estaba rellenita, vaya. Que estaba Bueno, bien. ahora ya sí que me he documentado y vamos estabas a decir viendo? el nombre de la otra actriz, actriz. Jane Darwell. Estamos aquí como Pedro por Jane Darwell. casa. Sí, claro, pero ahí no podemos dejar a los A los espectadores sin espectadores. el nombre, no estaría bien. Jane Venga. Darwell es el nombre de la otra actriz que era opción para interpretar a Marion, Rachel no. Cooper. No Estaba era a Marion, punto de ¿no? decir Marion Raymond. No, No. nada que ver. Esa es la Me novia de sonaba. Indiana, ¿no? Sí, Esta, soy demasiado friki. Otra para vez estar. Indiana. Otra vez hace Indiana, bueno, pasado- no. Vamos a la De verdad, noche del cazador. Hemos hablado ya también de los niños, que Charles Lawton los eligió muy bien. Vamos a hablar, si os parece, Del casting. Del casting. No, el no. casting no, porque creo que ninguno sabemos nada del casting. ¿Os ¿Cómo sabéis hizo el algo del casting? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo fue el casting? No No hay sabemos. making of. Escenificó la ducha. Lo Luego de el la- Mitchell lo eso sabemos. es el Lo único del que Mitchell, sabemos sí. del casting. Venga, sigue. No, vamos a hablar de esa fuga de los niños a sí. través de... Es que Porque, también... ¿en cuántas partes veis en esta película? ¿Cómo? Que van Porque río hay- arriba, ¿no? Van- Además, sí, es lo que sé, arriba, sí. claro, le da No, más... pero hay un momento que la balsa va como sola, ¿no? ¿Será que Claro, va por no, debajo? es que es lo que le da ese carácter tan especial a la película también, y que se nota maravillosamente que está rodada casi toda en decorados, que es absolutamente irreal. Ese del agua llama mucho la atención, claro. Y sí, se comenta, ¿no? Que van río arriba sin haber remado, es imposible, claro. Que es como un milagro. Ahí está lo bonito, Es ahí exactamente. Claro. es el milagro, ¿no? Sí, luego ese paralelismo que ya has apuntado tú algo, Borja, con la historia de Moisés, Claro. que es Sí, cuando no. ella logra captar la atención del niño, porque claro, el pobre después ya no confía en ningún adulto. ¿Cómo va a confiar? Entonces es cuando logra captar su atención. Hay detalles muy bonitos. La película está llena de simbolismo durante todo el metraje, como ya hemos dicho. Pero hay detalles muy bonitos de la relación de Rachel con los niños al final, con la Navidad. Al final todo le arregla la Navidad. Sí, pero está esa grandísima frase que a mí me encanta, que dice Lillian Gish, de que el mundo debería avergonzarse de celebrar la... Sería una vergüenza para el mundo que este día de Navidad solo existiera hoy y luego todo continuara como antes. La Navidad maravillosa, que es la escena, le regala la manzana y todo esto. Sí, que Bueno, me- todo feliz. Y... Hay un extra. Después de todo A lo que mí ha me ha pasado. dejado melancólico la película. Mira, la acabo de. Es que estoy, de verdad, perdonad, estoy muy callado hoy, pero es por eso, por la carga melancólica que deja esta película cuando terminas de verla. Yo estoy sobrecogido a la huida de los niños. Sí, pero el final es esperanzador. Sí, bueno, sí, pero. Dentro de lo que cabe sí, pero... Pero no, sí, pero no. Sigue siendo... ¿Por qué El no? mundo es demasiado cruel para los Pero- niños. porque también en el está esa fondo tú frase. sabes que esos niños van a crecer y el futuro de esos niños puede ser más parecido al de la hermana mayor que se quiere escapar ahí a la ciudad a Ruby. pervertirse que esta eterna inocencia que intenta preservar Charles Lawton en este relato tan maravilloso, ¿no? La inocencia no es para siempre y eso es lo doloroso, supongo, o de lo que uno de los mensajes que lanza con esta película, ¿no? Sí. Sí, y A es- pesar de intentar preservarla con esta ancianita maravillosa. o por lo menos se intenta, sí,
preservar la infancia de los niños cuando, claro, son niños, que no se las arrebaten como... Pero esos parece niños que ya va. no tienen infancia, o ya la han perdido. Vamos, en el momento que el niño se derrumba... Por eso ella dice esa frase al final. Los niños son firmes, saben aguantar. Habría que ver la segunda parte, a ver qué pasa, qué ha sido de esos niños, cómo les ha traumado. Pero está muy bien porque fíjate que después de todo lo que sucede, ¿no? Cómo luego el niño vuelve a recrear la captura de su padre con la captura de Robert Mitchum, claro. ¿no? Esa escena es sobrecogedora. Es Cuando cuando le se tira la libera muñeca él con el realmente. dinero. Se Claro. libera, sí. Es un acto psicomágico que diría Alejandro Jodorowsky, ese Sí, sí. chileno, Sí, sí. escritor de libros. Sí. No, la película en sí es un acto psicomágico. Sí, Toda desde ella, luego. toda la Sí, película. Sí. Y te envuelve con esas imágenes, esa música, esas actuaciones, la historia. ¿Y en las, sí. y las influencias? ¿No hemos hablado de las influencias? Hablemos de las influencias. ¿Tim Burton? Entonces, ¿O David Lynch? ¿Cuál David de? Lynch. Tal vez, Sí, tal vez David un Lynch. poco David Lynch, también Tim Burton. yo viendo la película me doy cuenta de lo que hemos comentado antes de Scorsese, ¿no? La influencia que ha debido ejercer en muchos cineastas. En Scorsese creo que es evidente, pero sobre todo en David Lynch. David Lynch, no sé si lo declararía o no, pero debería tener esta película en un altar, porque huele a él por los cuatro costados. Y luego ya también inaugura un género, no sé si lo inaugura, pero lo empieza a explotar un poco, que ahora está completamente degenerado, del serial killer, ¿verdad? Pero completamente. Claro, en esta película es cuando empezamos a ver a un personaje asesino, captador de viudas, que se las carga, les coge el dinero. Permite que te siguiendo. diga, Monsieur Verdoux de Chaplin fue un Sí. poquito antes. Y esa también, Eso es cierto. con otro tono, Claro, no, Sí, habría... pero tiene ese otra también es un estética, sí, otro, ¿no? otra estética Sí. y Pero tal. quizás se Más refiere comedia. a la persecución. Porque Claro, es en general el tipo de persecución, personaje proceso. que luego hemos visto recreado muchas otras veces, también loco religioso y todo esto, que no tiene ningún escrúpulo a la hora de matar, que habla con un ente desconocido. Un poco como en la actualidad, vaya. Sí, Lo claro. que suele ocurrir. De esta película algún día harán un remake, si no existe ya, absolutamente espantoso y sanguinolento. estoy esperamos que seguro. no. No, por favor. favor, No, No lo toquen. no toquemos Esta la noche del película es cazador, por favor. intocable. Sí, Que no. nadie se atreva. Desde aquí queremos decir que nadie toque esta película, por favor. Por lo más sagrado. Sigue siendo completamente contemporánea, además lo hemos comentado antes, y yo creo que es una película que incluso nos sigue sorprendiendo hoy. O sea, la película conserva su fuerza, su vigencia, y de hecho, no sé, dentro de unos años la podrían haber hecho también. Igual que Vamos a... O sea que en este programa tenemos la costumbre de viajar en el tiempo, hacia el futuro, ¿no? Cada vez que vemos estas películas hechas en el pasado. Sí. Qué Son bonito. Es clásicos, inevitable. pero clásicos contemporáneos totalmente, aunque no estén hechos en... Y clásicos futuribles. Futuribles, Exactamente, sí, clásicos futuribles, qué bonito. Vamos a hablar de las escenas futuribles, estas, las que más os escenas. gustan. Las que Bueno. se podrían haber rodado 20 años. Dentro de 20 años, Dentro de las que 20 se años, rodarán eso dentro de es. 20 años. Hombre, a mí el plano subacuático de Sally Winters, ese me parece maravilloso, por nombrarte un plano, pero como secuencia, pues todo lo que es la huida de los niños me gusta, toda esa parte onírica, los animalitos, todo eso me gusta bastante, pero me pasa como en tantas y tantas películas, que es una tras otra secuencias memorables y por decirte alguna. Borja. Yo complemento esa parte de la huida con lo que pasa antes, con lo de cuando se ve a ellos dos por el fango y Robert Mitchum apareciendo entre los árboles. Ah, sí. Es el lado más animal de Robert Mitchum cuando ya él acaba en el rieve, que se le escapan y pega ese chillido. Sí, como un animal, como un animal. Es un animal que ya perdido, está ahí lleno de rabia. Un primate, sí, sí. Y claro, todas esas escenas es que ahí es cuando de verdad debes malvado a Robert Mitchum. Sí. Yo lo sigo diciendo, cuando aparece entre los árboles a mí me daba ahí un vuelco de corazón, digo, madre mía. David. Uf, pues no sé. Es que esta película he estado mucho tiempo sin verla y la escena que nunca se me ha olvidado es lo que ha comentado Santiago, el plano subacuático, que es un poco lo que más impacta, pero no El sé. comienzo, por ejemplo. El Pongamos comienzo, que esos el querubines, medio, ¿no? el final. Que son aterradores, ¿no? En el fondo, tú imagínate. Me gusta muchísimo el personaje de Ruby. Esa chica me parece que merece una película ya sola. Porque es tremendo, es un poco el personaje que está, la chica que está medio perdida allí. Es el personaje que está, en esta película hay o personajes muy buenos o personajes muy malos, luego hay personajes ambiguos que
punto de vista son los más interesantes, ¿no? El anciano, esta chica Ruby, los vecinos estos, que hay escenas que te caen bien, hay escenas que te caen fatal. Ella desde luego que la fatal. tendera, bueno, que tiene ahí el... Es tremenda. ¿Cómo la empuja? O sea, la empuja a una muerte segura. Que de todas maneras... La tendera es para cogerla y hacerle un... A mí esta película me parece una obra maestra, ¿no? Me parece absolutamente sublime. Sin embargo, hay algo que la veo y me descoloca un poco. Es una escena que no la entiendo muy bien, que es cuando en la parte final, de repente, aparecen todos locos con las antorchas por las calles, persiguiéndoles. Sí, sí. Esa escena ¿no da la sensación de que hayan cortado algo, que falta algo? No, representa la hipocresía del pueblo, ¿no? Que de repente toda esa energía para juntar al reverendo con Shelley Winters, de repente... vaya, resulta que es un asesino. Claro, ella en primer Entonces, plano con las antorchas, como... Claro, ella que fue la que los unió... Es la primera que... Es la primera que va ahora por él, o sea, que es... Es hipocresía por parte de todo el mundo. Hipocresía, ella representa la hipocresía del pueblo, ese par de los tenderos, pero... Sí, pero te quiero decir que a la hora... El exceso, el salto tan grande que... Claro, es demasiado brusco tal vez, o no hay antecedentes, pero bueno... No, pero es bonito porque te recuerda a otras películas anteriores, Frankenstein, o sea, es una escena que hemos visto otras sí, veces. Cierto, claro. Es parecida a la escena de Frankenstein. Tiene mucho que ver, yo estoy seguro que Charles Lawton la tenía en la cabeza cuando la rodó. Sí. Pero sí que en la parte que ocupa del relato y tal y como viene de repente, a mí me suele descolocar un poco. Pero bueno, es simplemente porque muchas veces las obras maestras crecen cuando les encuentras una patita que cojea o algo. A mí me recuerda a los Simpsons directamente. Cuando... Siempre hay ¿verdad? Los Simpsons tienen tantas influencias que es imposible nombrar. Sí. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Hoy esperemos que les haya gustado la emisión de esta película. Si no la habían visto, pues seguro que les ha encantado. Escríbanos, por favor, una semana más al callejondelasmaravillas@teletoledo.tv y coméntenos qué les ha parecido la Noche del Cazador, la primera visión o un revisionado que hayan hecho esta noche con nosotros. Esperamos también que les haya sido agradable la charla que hemos mantenido. No se olviden que mantendremos otra charla más de una estupenda película la semana que viene. Les esperamos. Hasta entonces.